todo engalanado, hermoso, hermoso, vestido de novio, pero uy, no, hermoso, no hay palabras. Lo veo ahí y veo que mamita María y papá San José lo toman y como si se lo entregaran a la pareja. Entonces ya veo que ese esposo y esa esposa se unen, pues esos novios, perdón, se unen para caminar hacia el altar, y cuando veo que Jesús va con ellos y los va cogiendo así como a cada uno detrás, como abrazándolos como por los hombros, y se va con ellos caminando, marchando hacia el altar. Uy, no, eso fue bellísimo. Y luego entonces ya llegando al altar, ya veo como si el cielo, es tan difícil de explicar esto, pero como si el techo del altar se hubiera abierto y se hubiera sumergido el cielo completo ahí en ese templo, en ese altar. Y entonces veo, obviamente, nunca, obviamente las experiencias que por misericordia el Señor me ha permitido con Papito Dios, nunca he visto su rostro, pero sé que es Papito Dios. Lo veo en su trono junto al Espíritu Santo, y ahí ya veo otra vez a mamita María, papá San José, a muchos santos, y habían unos que brillaban, almas de bienaventurados que brillaban de una manera particular, que sus vestidos tenían unos colores y brillaban de una manera tan especial, y eso lleno de felicidad, de gozo, de ese gozo, otra vez ese gozo, eso era una fiesta. Y entonces yo le digo al Señor que por qué está así. Entonces Él me dice que porque su Padre, que el Padre Celestial se alegra mucho con cada matrimonio, porque Él siempre celebra, que en el cielo siempre hay gozo y siempre hay una fiesta por cada matrimonio, sacramento válido que se celebra acá en la tierra. En la fiesta, en el cielo hay una fiesta, es un gozo, y que las bienaventurados santos que brillaban de esa manera en ese momento era porque eran los que se habían santificado dentro del sacramento del matrimonio, y ahí recibían una gloria, un gozo muy particular y especial también cada vez que se celebraba ese sacramento. Entonces eso, no, eso era una cosa hermosísima, o sea, eso es una cosa maravillosa. Empieza como toda la celebración eucarística, porque además eso para mí fue impactante, porque es que fue como ver también el misterio de la Eucaristía en ese momento. Entonces, o sea, vi todo, o sea, desde la entrada hasta, por ejemplo, ya cuando viene el momento del consentimiento, cuando el padre pregunta, bueno, ustedes han venido aquí libre, espontáneamente a asumir el sacramento, bueno, las preguntas, si están dispuestos a tener los hijos que Dios les quiera mandar, a permanecer en fidelidad hasta que la muerte los separe, todas estas preguntas a las que nosotros debemos responder que sí. Yo veía como Jesús respondía con un sí tan claro, o sea, sin dudar ni un momento. A veces nosotros los seres humanos, que a veces como que en esos momentos dudamos de cosas, y el Señor también me mostró ahí con mucha tristeza que habían parejas que llegaban tan mal preparadas a asumir el sacramento, que por dentro, en su corazón, en sus pensamientos, estaban pensando en otras cosas, estaban llenos de inseguridades, de incertidumbres, de temores, pensando en que incluso arrepentidos de estar ahí, que no querían estar ahí, pero que tocaba porque ya los invitados, la fiesta, el compromiso, otros pensando, yo pues no la amo, pero yo sé que va a ser buena mamá para mis hijos. Ay, no lo amo, pero yo sé que al lado de él no me va a faltar nada. O sea, con un dolor, porque es que mucha gente llega a este sacramento sin la preparación y sin la conciencia de lo que esto es, y de la grandeza y de lo sagrado que es. Entonces él también me manifestaba su dolor, porque habían muchas parejas que llegaban hacia el altar, de hecho sin confesarse o mal confesados, y entonces en pecado,
en pecado, muchos en pecado mortal a recibir el sacramento, porque muchos con mentiras, porque es un requisito confesarse antes del sacramento del matrimonio, pero hay gente que no lo hace, pero le dice al padre, sí, yo me confesé, y sin haberlo hecho, o sea, bajo mentiras. Entonces, miren, yo una de las cosas que muchas veces cuando trato parejas, yo les pregunto por esos momentos, yo les digo, ¿cómo fue antes de casarte? El día de tu matrimonio, cuéntame cómo fue tu confesión cuando te fuiste a casar. Y tristemente me suelo encontrar siempre con cosas como, no, yo no me confesé bien. Yo lo hice por cumplir el requisito, pero yo no me confesé bien, o yo dije mentiras y yo no me confesé. Y ahí es donde uno le dice, y ahí es cuando yo los pongo a reflexionar, mira de dónde viene todo, mira de dónde viene la mentira, mira sobre qué construiste, cuáles son las bases de tu matrimonio, sobre qué construiste, y ahí empieza uno a darse cuenta y a analizar y ay, de razón que mi matrimonio está en crisis, de razón que me pasa todo esto, porque desde antes de casarme ya estaba construyendo en arena movediza. Y en el día del sacramento, que es tan sagrado, mil cosas malas, el que llega tomado, que llega totalmente embriagado, las famosas despedidas de soltero, de soltera, que son solamente para dañar el corazón, el alma, con esas despedidas donde solo hay pecados de impureza terribles, o sea, venir de esa contaminación supuestamente a recibir algo tan sagrado, y hay muchas personas que han vivido esto. Yo hace poco publiqué en mi Facebook precisamente un video muy bonito de una despedida de soltera, y su despedida de soltera que la llevaban de sorpresa así con los ojitos vendados, y era al Santísimo. Ahí esa es la mejor despedida que uno puede tener con el Señor, todo de manos de Dios. Todo debería ser de manos del Señor, pero nosotros a veces le damos más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. El todo es que ahí también el Señor me muestra con tristeza ese dolor que Él tiene, porque muchos de las crisis y de las divisiones y de las destrucciones matrimoniales y de familia tienen mucho que ver en que las parejas no iban lo suficientemente preparadas y conscientes a asumir el sacramento del matrimonio. Bueno, entonces ya pasa también el momento de los votos matrimoniales, que Jesús también los hace, y Jesús dice, Jesús, uy, no, que Él también promete, o sea, Él también con las argollas, la bendición de las argollas, que vi esa bendición directa de Dios, donde es ese pacto, esa unión, esas argollas tienen una representación tan especial, son un sacramental, la argolla matrimonial es un sacramental. Y ahí está la bendición poderosa del Señor al hacer ese pacto y esa unión y esa alianza con Él. Estamos haciendo un pacto con Dios. Y entonces Jesús también en esos votos matrimoniales, cuando el esposo le ponía la argolla a la esposa o la esposa al esposo, Jesús les tomaba las manos y entre los dos ponían esa argolla, y entre los dos iban diciendo, yo, en este caso él decía, yo, Jesús, te prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. O sea, él habla y dice esos votos con ese amor que, o sea, no hay palabras. Y además lo que yo también pude notar ahí es que cada vez que él hablaba, las palabras en ese momento yo lo veía hablar, porque cuando yo estaba, pues desde el que yo empecé a escucharlo a él allá en la eternidad, desde que me dijo, todavía no ha llegado tu hora, no has terminado tu misión en la tierra, ese hablar con el Señor es difícil de explicar, porque no era que él tuviera que mover sus labios y su boca para yo ver que me estaba diciendo esas palabras y entenderlo, sino que era como una conversación de corazón a corazón. Yo no sé explicar eso, pero así ha sido. Pero en ese momento de la celebración del matrimonio, yo sí escuché cuando nuestro Señor pronunciaba ese sí, pronunciaba esos votos, y cuando Él hablaba de Él salían esas palabras
las palabras salían y se movían. O sea, es difícil, es que, ¿cómo les explico yo esto? Pero las palabras salían y se movían y yo veía que tenían vida, que eran vivas esas palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesús. Y esas palabras empezaban a moverse así en el aire hasta que empezaban a llegar hacia los corazones de las personas que estaban presentes. Y yo veía como muchas de esas entraban en el corazón, entraban, pero veía otras donde había personas donde parecía que rebotaran, no podían entrar. La palabra seguía viva en el aire y ahí fue cuando yo entendí que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y que la palabra del Señor tiene poder y es viva y eficaz. O sea, es lo que nos dice en la palabra de Dios, nos lo dicen, que la palabra de Dios tiene vida y tiene ese poder de transformar los corazones a los que estamos dispuestos a recibirla. O sea, yo entendí que esas personas donde podía entrar esa palabra era porque tenían el corazón dispuesto a recibirlo, pero los que no, era porque no estaban dispuestos, tenían el corazón cerrado. Estaban ahí presentes, pero de cuerpo, porque ausentes de corazón y de alma. O sea, su cabeza estaba en otro lado, su pensamiento, por eso es tan importante que cuando estamos allá en la Santa Misa estemos con toda la disposición de corazón, porque el Señor empieza a enviar tantas bendiciones, pero si estamos distraídos pensando en otras cosas por allá, no estamos viviendo la Santa Eucaristía, nos perdemos de tantas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Entonces yo vi eso de manera tan especial, pero ese amor con el que el Señor hacía esos votos, y es verdad que Él sí cumple eso, y yo lo puedo decir porque mi esposo Jesús ha estado conmigo todos estos años, y Él sí ha estado conmigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la fortuna, en la desgracia. Él ha estado conmigo siempre. Ese esposo Jesús me ama de una manera que no hay palabras. Él me prometió eso en el altar y Él ha sido el mejor, es el mejor esposo. Entonces, ese amor y esa dulzura, esa certeza con la que el Señor de verdad se une a nosotros en ese pacto y en esa alianza, es demasiado grande. Ya después viene el rito de las arras, que hay mucha gente que lo hace y hay otras que no. Hay sitios donde no tienen la costumbre, pero yo vi que aquí lo hicieron y vi la importancia, porque incluso yo cuando me casé, yo lo hice, pero yo ni sabía qué era eso. O sea, yo había muchas cosas en que cuando me casé era muy inconsciente, yo no sabía, y de hecho incluso me parecía algo como de agüero, como de superstición. Yo no entendía lo de las arras, y hoy día lo entiendo y me parece muy importante porque las arras simbolizan la divina providencia que se va a derramar en ese matrimonio, en esa familia. Papito Dios bendice el sacramento y bendice la familia también, diciéndole: aquí estoy presente para atender tus necesidades, tus obligaciones, porque la providencia se va a derramar cuando este matrimonio se vive de manera santa, como debe ser, de manera virtuosa. Entonces, las arras simbolizan la divina providencia en ese matrimonio, en esa familia. Y además hay algo muy importante. Lo que pasa es que yo pensé que era como la superstición, porque yo decía esas moneditas y 13, y como el número 13 ha sido asociado como a cosas supersticiosas, por eso era que yo lo veía así. Yo ni siquiera le puse cuidado a eso. Yo sé que incluso la gente tiene supersticiones, agüeros de que se la roba, porque si yo me la robo a mí me va a ir bien, y entonces me va a llegar a mí esa providencia, o esa plata, o esa riqueza, o esas cosas, bienes materiales, me van a llegar a mí. Entonces hay gente que incluso hace eso en las bodas, en el matrimonio, de que va y las pide que prestadas, las pide regaladas, las pide o se las roba. Pero eso no debe ser así. Las arras deben permanecer en un sitio especial,
que yo recomiendo sea un altar de San José, porque San José es el que nos ayuda a administrar los bienes económicos de la casa y él es el intercesor más poderoso para que la divina providencia se derrame en la casa. Él es administrador y deberían estar en el altar de San José de las Arras. Son 13 porque yo entendí esto. Son una por cada mes del año. Cada una simboliza cada mes que el Señor va a estar derramando su providencia divina, o sea, todo el año nos cubre, pero la número 13 simboliza que Él también nos va a derramar la providencia divina para poder ayudar a otros, para la caridad con otros, para tener de dónde ayudar a otros. Entonces eso me pareció hermoso, hermoso, o sea, todo eso tiene un significado muy lindo y el Señor bendice mucho los hogares que saben administrar lo que Él envía y provee a cada hogar, porque también el Señor me hablaba del dolor y de la pena que Él siente cuando la divina providencia se derrama en un matrimonio, en una familia, pero el esposo o la esposa malgastan esa providencia o peor aún, lo emplean en el pecado. Eso trae mucha maldición. Por ejemplo, el pecado del adulterio, el esposo o la esposa que se meta en una relación de adulterio, obviamente compromete la economía de su familia, de su hogar, y al malgastar ese dinero en el pecado, eso se empieza a convertir en maldición. ¿Cuántas veces no escuchamos que las parejas, las familias que están pasando por esas tribulaciones donde hay adulterio, empiezan enseguida a haber problemas económicos, porque eso viene acompañado de un espíritu de ruina. El adulterio siempre viene acompañado de un espíritu de ruina. A veces no es tan evidente porque hay gente muy pudiente económicamente y no se evidencia tanto la ruina económica o material, pero sí se evidencia siempre la ruina espiritual. Entonces el Señor, pues yo veía la importancia de esa parte del sacramento que me pareció hermoso. Ya viene también esa parte donde el sacerdote hace la declaración, los declaro marido y mujer, o sea, eso es una cosa hermosa y es cuando viene el Espíritu Santo. Yo veía cómo el Espíritu Santo descendía del cielo como una paloma de fuego de oro, yo no sé explicarlo, pero era una paloma hermosísima, hermosísima, que viene y se posa sobre la pareja y sobre Jesús, sobre esos esposos, se posa sobre ellos y los sella, como que una luz los cubre completamente y los sella, y ahí fue cuando yo entendí que ahí es cuando el sacramento queda completamente sellado por Dios, y ahí es cuando se cumple que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ahí entendí, ahí es cuando ya el sacramento es completamente válido y ahí es sellado por Dios, y ahí lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ahí entendí eso. Y hay un momento hermosísimo donde el Padre Celestial, veo allá al cielo y donde veo que el Padre Celestial levanta su manito, levanta su dedo a señalar un ángel, y yo veía que él más se demoraba en hacer esto que los ángeles están prestos al punto a obedecer al Señor, y les produce un gozo y una alegría enorme el poder hacerlo, el poder servir, el poder glorificar al Señor. O sea, eso es un gozo para ellos y estaban prestos para ver a cuál señalaba, y el señalado, eso era, mejor dicho, no, una alegría, una felicidad. Inmediatamente respondía al llamado y él señala a un ángel, y ese ángel desciende, y ese es el regalo que Papito Dios le da a ese nuevo matrimonio, que es el ángel custodio del matrimonio y la familia. Es un ángel muy especial, bellísimo, es un ángel gigante, bellísimo, con muchísimo poder, es un ángel hermosísimo. Yo lo veía, es un ángel hermoso. Los santos ángeles del esposo y de la esposa siempre estuvieron ahí acompañándolos en adoración, en éxtasis, contemplando al Padre Celestial, pero ese ángel viene y
cubre en ese momento también a esa pareja y es el ángel que los empieza a acompañar ya dentro de ese ministerio. O sea, tenemos un ángel custodio en nuestros matrimonios y en nuestras familias al que le podemos pedir que nos asista y nos ayude con las necesidades que hay en la familia. Y a veces no sabemos esto y es un regalo hermoso que Papito Dios nos da en ese momento y es muy poderoso y le podemos pedir su ayuda, su asistencia, su intercesión en todo lo que estemos viviendo dentro de la familia. Entonces, ya viene el envío, bueno, digamos ahí, bueno, lo que les decía de la Eucaristía, obviamente viene ese momento, ya el momento central de la celebración de la Eucaristía, de la consagración, y pues ahí veo cómo nuestro Señor clavado en la cruz se entrega con todo ese amor por esa pareja, o sea, uy, Señor, o sea, Él ya conocía esa unión desde allá, desde que vivió su pasión. Él sabía quiénes se iban a unir a los pies de su cruz. Y ese sacrificio lo hizo por cada sacramento válido. Entonces, no, es que todo esto es un misterio tan hermoso, tan maravilloso, o sea, es algo que no hay palabras, pero que debemos valorar, y la Santa Eucaristía, la grandeza de la Eucaristía, del sacrificio del Señor, de que se hace presente en ese momento, de que recibir a Jesús en ese primer momento de casados, recibirlo como matrimonio, ya después viene el envío que el Padre los envía, todos siempre que salimos de la Eucaristía nos hacen un envío a vivir lo que hemos recibido y hacer testimonio para la gloria de Dios. Entonces, el sacramento del matrimonio es bellísimo, pero el Señor también me mostraba lo que les digo, muchas de las tristezas del Señor, porque hoy día hay un ataque muy fuerte a la familia y es porque Mamita María se lo dijo a Sor Lucía de Fátima, que la batalla final sería en la familia, en el ataque a la familia, y lo estamos viendo muchísimo, estamos viendo muchos matrimonios destruidos, muchas familias divididas, destruidas, y el Señor con mucho dolor porque este sacramento que él ama tanto ha sido mancillado, vulnerado, al igual que hoy día tristemente la Eucaristía. Entonces, Él quiere que nosotros reparemos por el sacramento del matrimonio, reparemos mucho, porque hay necesidad de reparar por el sacramento, con los matrimonios y las familias. Ya después de que yo veo todo esto, hay un momento en que más adelante que salgo de toda mi experiencia, donde yo veo cómo es la intimidad del sacramento en gracia y cómo es la intimidad, o sea, la relación sexual de las parejas que no están en estado de gracia, que están fuera del sacramento del matrimonio, los novios, bueno, hoy día que ni siquiera novios, porque hoy día estamos viendo la realidad triste de que dos jóvenes se conocen en una fiesta, en una discoteca y apenas conocidos esa misma noche o en ese mismo lugar tienen relaciones sexuales. Eso es lo que estamos viendo hoy tristemente, o sea, todo esto se ha tomado con tanta ligereza. El templo del Espíritu Santo ya no se respeta, ya no hay un respeto por nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, ya no hay un respeto, ya no hay dignidad, ya todo esto se tiene visto como que somos anticuados, que no, jamás la gracia pasará de moda. La gracia siempre es gracia. Dios ha sido el mismo ayer, hoy, mañana y siempre será el mismo. Las cosas no han cambiado, lo que pasa es que el pecado se ha hecho común, no normal, se ha hecho común porque todo el mundo lo hace, entonces la gente tiende a normalizarlo, a verlo como normal, y no, puede ser que nadie ya lo haga, pero siempre el pecado será pecado, siempre el pecado será pecado. Entonces,
Entonces, yo veo que obviamente las relaciones dentro de un matrimonio en gracia son una bendición del Señor, son una oración perfecta y agradable a Dios, donde Dios se hace presente, aunque hay gente que con la mente tan pervertida, que le cuesta entender cómo Dios puede estar en un momento de intimidad de una pareja, sobre todo una pareja en matrimonio, obviamente. Él está presente. ¿Cómo no hacerse presente si en medio de esa relación se puede concebir una vida? ¿Quién es el dueño y el dador de la vida si no es el Señor? ¿Y quién pone el alma, infunde la gracia de su espíritu en esa pequeña vida recién concebida si no es Dios? Pues Él se hace presente en ese momento. Y es algo hermosísimo como el Señor creó realmente esta unión matrimonial, esta intimidad es algo bellísimo, pero lo que pasa es que por el pervertidor, que ha sido el enemigo, que pervierte y es pervertido, se ha dañado el concepto original y real de la unión matrimonial. Y a veces solamente en la cabeza cuando se piensa de estos temas, solo se puede pensar en forma de impureza, de morbosidad, de algo sucio, de algo malo, y no es así. La relación en el matrimonio es algo bellísimo, es algo hermoso, pero tiene que darse en las condiciones que Dios lo quiere, porque es un momento donde el Señor se hace presente, donde los santos ángeles glorifican al Señor por ese momento de unión, porque acordémonos que la relación dentro del matrimonio tiene dos objetivos, que es la unitividad y la procreación. Procrear los hijos que Dios a bien tenga, nos quiera dar como lo aceptamos en el momento del sacramento. Y la unitividad para unir más esos esposos en el amor, en el amor del uno por el otro, en el amor de Dios. Entonces es algo bellísimo, pero al contrario, cuando son parejas en adulterio o incluso dentro del mismo sacramento, pero que están en estado de desgracia porque de pronto tienen prácticas en la relación sexual que no son convenientes, que no son buenas, que no dignifican, sino que todo lo contrario. También puede darse que no está el Señor presente, sino el maligno. El maligno es el que se goza en medio de estas relaciones pecaminosas, impuras. El maligno es el que está en esas relaciones que no son del agrado de Dios. El maligno es el que los mueve como títeres. Yo lo explico en mi libro del matrimonio, cómo fue que yo vi eso, que fue horroroso, fue horrible, sentirse como en el infierno, pero que las parejas que están en esos estados parece que se sintieran como en el cielo, porque a veces muchas expresiones de incluso canciones que hacen apología al adulterio, a las relaciones prohibidas, dicen que es como subir al cielo, que es como estar en el cielo cuando están en ese acto sexual, y eso no es así. Si pudieran ver la realidad, se contemplarían en el infierno. Eso es horrible, es espantoso. A mí cuando yo tuve esa visión me tocó pedirle al Señor que me sacara de ahí, yo no aguanté, era demasiado fuerte. Bueno, ya después de que pasó todo esto, dime. Perdón que te haga una interrupción en este momento, pero creo que es muy importante por el tema que estás desglosando del matrimonio, la familia, cómo el demonio ha estado destruyendo y cómo, si el Señor te permitió ver todo esto, justamente es para este tiempo que estamos viviendo, porque Satanás está atacando demasiado. Entonces, a veces los matrimonios creen que porque están casados por la iglesia tienen permiso de hacer y deshacer de todo, ¿no? O sea, como que todo está permitido en el matrimonio y puede haber cosas que nos puedan llevar incluso al infierno, aunque estemos casados, o sea, nos contamina. Tú podrías ser, por ejemplo, poner ejemplos, qué es lo que no se debe de hacer en el matrimonio según lo que el Señor te mostró. ¿Qué es lo que no se debe, Sandy? Sí, bueno, parte de lo que no se debe hacer es el uso de métodos anticonceptivos, incluso del mismo preservativo, que mucha gente se excusa y se justifica de que como este no es un método que pueda generar
lo que generan los otros, que es que no permiten la implantación del bebé en el útero, que porque pues es un método de barrera y que aquí no hay una concepción. Podría haberla porque ese método no es 100% efectivo y puede haber una concepción en ese momento, pero lo que pasa es que este método no se puede, estos métodos de barrera, el preservativo no se puede usar porque simplemente es una barrera a la acción de Dios y a la voluntad de Dios. Es decirle a Dios, yo decido, no eres tú, soy yo el que decido y yo no quiero. Entonces es un método egoísta. Realmente todas estas cosas son egoísmo. Pienso solo en mi placer, en lo que yo quiero, como yo lo quiero, pero no en el abandono, en la divina voluntad del Señor. Entonces sí hay planificación familiar natural, ¿sí? Y para eso los matrimonios en Dios deben instruirse, deben buscar. Hay formas, hay varios métodos de planificación natural familiar que no son invasivos, que no van en contra de la divina voluntad del Señor, que nos dignifican y no al contrario, porque es que el problema de las otras prácticas, como por ejemplo el, el, el sexo anal, el sexo oral, el coito interrumpido, todo esto no está bien visto ni por el Señor ni por la Iglesia, porque estas prácticas sencillamente son prácticas egoístas, porque Dios todo lo dispuso de una manera perfecta, el orden de su creación es perfecto. Y obviamente cuando hablamos, por ejemplo, del sexo anal, no fue la forma en que Dios dispuso que se hiciera la unión entre hombre y mujer. No es la forma en que el Señor dispuso esta unión. Esa no es la forma de unirse. Todos los órganos de nuestro cuerpo tienen una funcionalidad y ese órgano no es para eso. Dios no lo creó para esto de que no solamente eso, obviamente lo usan las personas que tienen relaciones homosexuales, sino incluso hay matrimonios que utilizan este tipo de métodos y esto no es de Dios. He tenido que escuchar tantos casos de mujeres que se sienten tan vulneradas al tener que acceder a estas prácticas porque se sienten mal, siempre terminan una relación y no es una relación donde queden felices, con gozo. La relación sexual que viene de Dios debe dejar un gozo especial en el corazón, porque es un gozo de ese amor que se compartió, de esa unión, de esa compenetración de uno y el otro y en unión con el Señor. Tiene que dejar un gozo especial y una sensación de dignidad frente al Señor, pero esto otro no, deja una sensación de indignidad, de vulnerabilidad, de suciedad, de algo malo, algo que a veces no saben cómo explicarlo, pero esa es la condición de lo que interiormente el Espíritu está manifestando y está haciendo ver también en el cuerpo, ¿sí? Y incluso los mismos hombres, yo he tenido que escuchar hombres que me confiesan que después de todas estas prácticas se sienten muy mal, ¿sí? Que es un momento, son instantes de un gozo, de un placer sexual, ¿sí? Pero que después hay un vacío y hay una sensación de contaminación tan fuerte y de indignidad y de miseria tan grande, de arrastrar con esa sensación de miseria, pero como el diablo es tan astuto, los envuelve, los justifica y vuelve y los lleva a llevar a que vuelvan a pecar y a caer en lo mismo. Entonces, todos estos métodos en realidad son métodos egoístas, ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues para no tener hijos, el coito interrumpido, pero hasta en la palabra está condenado que eso no lo quiere el Señor, porque es que eso no, esa semilla que Dios pone en el semen del hombre es para dar vida, no para desperdiciarla, para botarla, no, eso no es para eso y es un sentimiento egoísta nuevamente, volvemos a eso.
es por mi placer, es que yo quiero sentir placer, es que yo quiero sentir esa sensación y no me importa ni mi esposa, ni mi esposo, y Dios menos, porque voy en contra de todo lo que Dios dice. Y es triste que hoy día yo he tenido que escuchar personas que me llegan acá justificándose porque lo hablaron con un sacerdote y el sacerdote les dijo que como eran casados podían hacer lo que quisieran. Y eso no es así. Eso no es así. Hay sacerdotes, esto es muy debatido, pero hay sacerdotes moralistas con los que se pueden hablar de estos temas, porque están más preparados para ayudar a hacer un discernimiento en el por qué este tipo de prácticas no están bien vistas a los ojos de Dios. De hecho, basta con hacerse una sencilla pregunta. Una persona sensata en oración puede ir delante del Santísimo o en su oración en un momento de recogimiento y de oración sincera, de mirar el corazón y de preguntarse, esta práctica, cualquiera de esas prácticas que ya mencioné anteriores, esta práctica, y hay muchas más, porque eso en esto hay cosas que inimaginables, o sea, hay gente que utiliza cosas, que ve películas pornográficas, que utiliza todas estas, hoy día esas famosas tiendas donde venden todos estos sex shop, todas estas tiendas, todas estas cosas que venden cosas, todos estos instrumentos, cosas extrañas, externas, ajenas, todo este tipo de cosas y de cosas horribles, porque inimaginables, como les digo, hay gente que tiene prácticas muy, muy fuertes, muy filias que llamamos. Todas estas prácticas, cuando uno se mira a los ojos de la luz del Espíritu Santo y uno dice, yo en esta práctica, sensatamente, el Señor está ahí presente. Cuando yo con mi esposa hago esto, Jesús está ahí, el Padre está ahí presente, el Espíritu Santo está ahí presente, están bendiciendo esta práctica dentro de mi relación sexual con mi esposa, con mi esposo. Estoy segura que el Espíritu Santo les va a contestar en su corazón y les va a mostrar. Y estoy segura que si han sido verdaderamente sensatos, abiertos a la voz del Espíritu Santo en su corazón en ese momento en que le estén preguntando esto al Señor, estoy segura que ustedes, la respuesta que van a obtener es que el Señor no se complace en esas prácticas, porque eso no viene de Dios. Eso no es, y si quieren complementar y discernir y entender un poco más, lean el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchos apartes donde se nos habla la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Lean, instrúyase, des en cuenta que sí y que no está bien ante los ojos del Señor, porque no es bueno llegar a la presencia de Dios, a dar cuentas y darse cuenta que esa práctica que tú cometías te puede estar llevando a pagar un largo purgatorio, un buen penoso purgatorio por esa práctica indebida. Entonces, yo pienso, pueden haber muchas otras cosas, pero sí es verdad, te lo entiendo porque sí me ha pasado y me han llegado parejas con situaciones particulares y por lo que tú dices, porque simplemente creen que como ya están casados, entonces se les permite todo y no es así, o sea, es como estoy en estado de desgracia, pero si me caso, entonces ya, claro, estoy en gracia, entonces ya abrí la puerta permitida absolutamente todo lo que quiera hacer y dejar de hacer y no, eso no es así. Todo en la creación del Señor tiene un orden perfecto y tiene un equilibrio. Todo lo que se salga de ese orden y de ese equilibrio perfecto no viene de Dios. Así es, exactamente. Y más, imagínate, ahorita mencionábamos lo de la sex shop, todos estos artículos o juguetes sexuales que promueven ahí, imagínate toda la contaminación espiritual que lleva ahí, todos los demonios que están apegados a esos objetos y que tú estás introduciendo por ignorancia en tu matrimonio, en el vínculo tan especial que tienes con Jesucristo, porque ahorita que tú mencionabas que es Jesús el que hace los votos contigo, es Jesús el que
o sea, es el Espíritu Santo que desciende en ese matrimonio, porque el matrimonio es co-creador con Dios. Entonces, ¿de Sí, cuántas maneras Satanás ha atacado a las familias y a los matrimonios sin darnos cuenta? Porque tú ya decías, es tan sutil que no lo percibimos, ¿no? Y entonces eso mancilla el sacramento y de esa manera ensuciamos el sacramento. ¿Y cuántas puertas puede dejar abiertas al enemigo? Y por eso nos ataca tanto, o por eso se siente con tanto derecho sobre nuestros hijos y sobre las generaciones que vienen, pues porque nosotros le hemos abierto la puerta, ¿no? Y entonces, lamentablemente, pues el católico no se instruye, Sandy, o sea, no busca instrucción, nos da pereza, no tenemos esa como interés de saber y conocer qué sí le agrada a Dios, ¿no? Y qué nos puede llevar al riesgo de una condenación o a lo mejor un purgatorio, ya lo decías, muy largo, muy severo, muy doloroso, sí, porque el purgatorio ya es sufrimiento por no ver a Dios, o sea, porque te aparta de Él y entonces tú no lo ves y eso ya es sufrimiento. Entonces, esta parte yo sí quise así como enfatizarla porque los matrimonios están viviendo muchos ataques de Satanás y no solamente es el adulterio, no solamente son los pleitos, las divisiones, o sea, está dentro de la intimidad, ¿verdad? Y a veces no sí. hacemos como esa introspección de decir, caramba, o sea, es cierto, ¿no? Es verdad. ¿No? Y es muy triste, es muy lamentable. Aparte, mira, hablamos estos temas en estas épocas, Andy, y nos pueden tildar de fanáticos, de Claro. exagerados, ¿verdad? Y de que estamos locos, o que somos retrógradas, o que no, o sea, yo sé que a lo mejor hay gente que no le va a gustar lo que estamos Sí, diciendo, pero pues es la verdad, ¿no? Y la verdad nos hará libres. Entonces, es algo muy importante, Sandy, lo que dijiste. sí, sí, pero bueno, o sea, en nuestra conciencia y en el fondo de nuestro corazón siempre tenemos la voz del Señor. Y lo que Ujú. pasa es que podemos escuchar este tipo de charlas, de prédicas, las personas que de pronto dicen, ay, no, tan fanáticas, ay, tan extremistas, Ujú. pero en el fondo saben, pueden sentir que ahí hay algo, que ahí hay algo. Lo que pasa es que nos conviene más acomodarnos en lo que el mundo nos vende ahora. Es más fácil acomodarnos en lo que el mundo, en los criterios del mundo, en la modernidad del mundo y en los conceptos novedosos que ahora hay en ciertas posiciones de algunas personas en la iglesia, que todo lo promueven, que todo lo ven a bien, que todo es amor, que todo y no es así, pero es un desgaste, digamos, con las personas que piensan de esta manera, enfrentar. Yo lo único que hago es orar con mucho amor por estas personas porque un día todos seremos juzgados, juzgados en el amor y veremos una realidad en la eternidad. Ujú. Y pues allá lo veremos todo, allá lo entenderemos y lo confrontaremos todo. ¿Mm? Así es. Sí, bueno, pues realmente frente a este tema hay muchas cosas, porque es que el ataque a la familia es demasiado fuerte y obviamente el Señor me mostró muchas cosas que por eso Él tiene tanto dolor, porque desde allí se desprende pues lo que les decía, ese dolor por sus niños, porque ya los niños han perdido la inocencia y la pureza desde antes, incluso me decía que prácticamente el demonio quería hacerlos caer en pecados mortales antes de su primera comunión, que para él era un triunfo lograr que los niños llegaran con pecados mortales a su primera comunión, porque por lo general las primeras confesiones de los niños cuando ya estaban en un pecado mortal no eran buenas porque no les daba pena hablar y decir lo que estaban viviendo o haciendo. Entonces que entraban los niños a recibir la primera comunión en pecados mortales, que ya hay niños que entran a recibir la primera comunión en pecado mortal. Es muy, muy triste, pero todo esto es precisamente cuando nosotros vemos esa situación y evaluamos qué hay detrás de estos niños, hay los padres, miramos la situación de los padres y no es muy buena. Entonces hay que orar mucho por las familias, ofrecer y pedirle constantemente a Ujú. nuestro Señor que nos preserve, porque todos estamos ahí expuestos a que el enemigo nos ataque.
y hay que pedirle al Señor su misericordia y su gracia para mantenernos. Pero bueno, ya después de todo esto, bueno, de ver todo esto, el Señor me empieza a mostrar en esas pantallas gigantes como empiezo, es que para mí es difícil de explicar cómo fue esa sensación, pero fue como si hubiera vuelto a vivir la vida en la eternidad, pero con la conciencia de la presencia permanente del Señor. O sea, yo veía en esas pantallas mi vida, pero era la sensación como de estarla viviendo, como que sentía las emociones y los sentimientos por los que estaba pasando, los pensamientos, todo lo estaba sintiendo, viendo reflejada mi vida en esas pantallas, y lo que yo empiezo a vivir ahí es mi juicio particular. Ahí empiezo yo a vivir mi juicio particular delante del Señor. Sabía que estaba Mamita María, mi ángel de la guarda, que intercedían por mí, pero sentía la presencia del maligno, que por misericordia de Dios no lo vi en ese momento, pero lo sentía acá detrás mío, sentía la sensación de su presencia, de lo desagradable que era, de que cada vez que pasaban en esas pantallas escenas de mi vida de pecado, él me las recalcaba y me decía, mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú este pecado, me acusaba de una manera muy insistente, me acosaba y me acusaba en ese momento horrible. Yo lloraba mucho en los momentos de pecado porque no veía que mi Señor Jesús fuera el que me señalara y me dijera, uy, mira, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú ello, no, y que me condenara por eso, me dijera, por eso te vas a condenar, por eso no. Yo volteaba a mirar a nuestro Señor Jesús y veía su carita entristecida, su carita de dolor por mi pecado, y eso a mí me dolía muchísimo. O sea, yo ahí empecé a reconocer el daño que yo me había hecho con mi pecado, el daño que yo le había hecho a las demás personas con mi pecado, pero el daño que más me dolía en el corazón era el daño que yo le había hecho a Jesús. En esos momentos era muy triste ver a Jesús entristecido por los momentos en que yo le hice daño, en que yo lo herí, en que yo lo ofendí. O sea, ahí fue muy doloroso ver eso. O sea, eso fue lo que más dolor me causó cuando yo estaba viendo todas esas escenas de mi vida. Vi mi vida completa y empecé a confrontarme con la palabra de Dios, especialmente con los mandamientos, con las obras de misericordia. Me empecé a confrontar como viendo cada parte de mi vida y como mirando qué era lo que yo había dejado de hacer, el bien que pude dejar de hacer, ese bien. O sea, eso me dolía muchísimo. O sea, yo veía todos esos momentos en que yo había podido hacer algo bueno y no lo hice, y eso me dolía. O sea, eran como las oportunidades de mi vida en que yo no lo había hecho. Veía obviamente los momentos del mal que había hecho, todo eso, y me confrontaba y empecé a confrontarme con cada uno de los mandamientos. Era como ser consciente de que había pecado, que había pecado, que había caído en tantas cosas durante toda mi vida frente a todos esos mandamientos, y pues era sentir ese dolor, ese dolor real y sincero de haber caído. Veía ya después que por misericordia y gracia de Dios no me condenaba, después de haber vivido ese juicio, no me condenaba, que me salvaba, pero que iba para el purgatorio. Fue una dualidad de sentimientos en ese momento. Yo sabía que me salvaba porque por la misericordia, o sea, primero la gracia y la misericordia de Dios ante todo. Segundo, yo recién llevaba pues como los sacramentos, yo me había acabado de confesar, había recibido a nuestro Señor y me habían puesto la unción de los enfermos. Entonces aquí quiero resaltar la importancia de los sacramentos, del estado de gracia con los sacramentos. Si uno muere con los sacramentos, ya es una bendición enorme, es un regalo del cielo tener los sacramentos. Por eso hay que acudir constantemente a los sacramentos, porque no sabemos el día y la hora. Por eso hay que acudir muy constantemente a la confesión, a la comunión,
y la unción para mí en ese momento fue un regalo del cielo, también la unción de los enfermos. Otra cosa que yo sabía en ese momento que me servía para mi salvación había sido el horror, el terror que yo tenía de la condenación. Yo crecí toda mi vida temiendo condenarme porque mi abuelita me hablaba mucho del infierno y de la condenación, y yo hoy día le agradezco eso, porque a veces hay gente que dice, no, a los niños no hay que hablarles del infierno, ni el demonio, se trauman. Yo digo, ay, pues para mí bendito trauma que me salvó en ese momento. O sea, yo sí digo que uno sí tiene que hablar y saber hablarlo. Y de hecho incluso digo, ¿cómo sería que mamita María no solo les habló del infierno y la condenación a los 3 pastorcitos de Fátima, sino que se los mostró? Pero eso avivó en ellos el deseo ardiente de horario y someterse a sacrificios por las almas, porque los niños quedaron muy conmovidos por eso y empezaron a hacer sacrificios y a orar mucho por la salvación de las almas. Entonces, en mi caso, cuando me hablaban de este tema, pues yo siempre sí crecí pidiendo que yo no me quiero condenar, no, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero, y ese es un deseo importante en el corazón, desear la salvación y no querer condenarse. Yo sé que eso también en ese momento de mi vida fue algo que contribuyó a ese momento en que el Señor, en que veo claramente, porque el Señor no me dice nada, sino yo entré en un estado de plena conciencia de cómo estaba mi alma y para dónde iba. O sea, yo lo entendí ahí por completo. Yo vi el estado de mi alma, vi que mi alma estaba manchada, que tenía pecados, que yo no podía entrar así a la eternidad. O sea, que yo tenía que purificar y limpiar mi alma para poder entrar a la presencia del Señor. Yo no era digna de entrar así. Y ahí sentí la necesidad de pasar por ese purgatorio. Ahí sentí la necesidad, pero ya empiezo a sentir como esa dualidad de el gozo. Es un gozo que se siente, una especie de gozo de verse salvado, de que el alma ya sabe, me salvé, ya me voy en algún momento a la presencia del Señor. Pero por otro lado, hubo un instante en que el Señor me dejó sentir lo que era el infierno. Un segundo, yo no sé el tiempo de la tierra, o sea, ese tiempo allá, yo puedo decir, fue un segundo de allá, no sé, un segundo. Pero eso fue terrible, eso fue horrible, esa sensación de no poder respirar, esa sensación de ahogo, de desesperación, de agobio, de asfixia, de ese calor. Yo no sé ni cómo explicar eso, pero fue horroroso, fue un segundo horroroso que hoy yo le digo al Señor, Dios mío, yo no quiero que nadie se condene, que nadie se condene, porque es que eso es una cosa que no se le debe desear ni al peor enemigo. El infierno es horrible. ¿Lo viste entonces o lo sentiste? ¿O ambas cosas? Sí, es que fue una sensación de sentir como estar ahí, pero eso fue una cosa de un segundo. Pero eso me bastó para... No, Dios mío, yo no quiero nunca llegar allá, yo no quiero que nadie llegue allá, nadie, o sea, es terrible condenarse, es terrible, no hay palabras para describir lo horroroso de la condenación. Entonces, yo ya sabía que bueno, que me iba para el purgatorio, pero empecé a sentir que yo tenía que pasar mucho tiempo allá, que iban a ser mucho tiempo, yo no sé cómo sabía yo, pero yo sabía que era mucho tiempo. Sabía que yo empecé a sentir como una sed, pero no era una sed física.
era una sed de la necesidad de oración. Yo quería que ya empezaran a orar por mí, que empezaran a ofrecer Eucaristías por mí. Yo sentí esa necesidad. Yo quise en ese momento empezar a hacer un Padre Nuestro para orar por mí. Ya vi que no me servía para mí, que lo que yo orara y pidiera servía para quienes se habían quedado acá, pero que para mí ya mis oraciones por mí no, porque yo ya ahí estaba, era purgando, purificando, yo ya estaba pagando, yo ahí ya no podía reparar. Aquí en la tierra tenemos todos los días la oportunidad de reparar, aquí todos los días despertar, darnos cuenta que tenemos vida, es una nueva oportunidad que Papito Dios nos está dando para reparar, porque allá ya no podemos reparar, allá vamos es a pagar. Y entonces yo empiezo a sentir esa necesidad, y cuando de un momento a otro empiezo a ver unas imágenes, unas fotografías a tamaño real de mis seres queridos, de mi familia, empiezo a ver pasar una por una, y yo empiezo a sentir una sensación que no la sé describir, porque yo lo único que quería era como si yo ya sabía que me tenía que quedar allá. Yo quería que el Señor me diera la oportunidad de regresar un momento a ver esas personas. Yo no las quería tener ahí en una imagen, yo las quería ver físicamente para poderles hablar, para poderles pedir perdón, para decirles que me perdonaran, que me perdonaran por todo lo que yo había hecho y dejado de hacer, o a las que yo tenía que perdonar, quería decirles que yo ya las había perdonado, porque cuando uno ya está allá y el alma es salva, el alma ya no puede guardar rencores, ni resentimientos, ni rabias, ni nada de esas cosas. Ya no, un alma salva ya no puede llevarse eso. Las que se llevan todos esos horribles sentimientos son las condenadas, pero un alma salva ya no. Entonces yo quería también hacerles entender a los que se quedaban que yo ya no tenía nada contra ellos, quería pedirles perdón, quería darles gracias, quería decirles que los amaba, quería abrazarlos, y a mí eso me generaba tanta impotencia no poder hacerlo, y como tanto dolor y tanto arrepentimiento de no haberlo hecho acá, de sentir que me faltó hablarles, me faltó decirles, o sea, y yo aquí siempre hago ese llamado a que si tú ahí tienes a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, tu esposo, esposa, hijos, a tus seres queridos, al que sea, no dejes pasar más tiempo para decirle que lo amas, para pedirle perdón, para perdonar, para darle el agradecimiento, para lo que le tengas que decir, porque este es el momento de gracia. Tú no sabes si mañana amanezca, no amanezca esa persona, amanezcas o no amanezcas tú. Y uno irse con eso es horrible. O sea, para mí lo más doloroso de ese momento, en esa purificación, en ese purgatorio, era haberme ido con todas esas emociones y sentimientos ahí guardados sin haberlos expresado. Yo por eso hoy día intento siempre manifestarle a mi familia que los amo, que los quiero todos los días, porque es que eso es lo que vamos a vivir allá en el cielo, solo amor. Entonces, desde acá de la tierra hay que manifestar, hay que estar en paz. Yo quisiera no tener problemas con absolutamente nadie. A mí me duele cuando pasa algo con alguien, o sea, me duele, me preocupa, a mí sí me angustia hacer sentir mal a alguien, me preocupa, pero hay cosas que uno se le salen del control, se le salen de las manos. Uno quisiera tener feliz a todo el mundo, pero es muy difícil tener feliz a todo el mundo, es muy, muy, muy difícil. Pero pues sobre todo al que más quiero tener feliz es al Señor. Hoy día he entendido que a quien debo agradar, mi preocupación es ver cómo Dios me ve, lo que Dios ve de mí, lo que Dios diga de mí, lo que Dios sienta por mí. Esa es la más grande, esa, que complacer al Señor y centrarme en eso, porque a veces cuando uno está queriendo complacer a los demás, hacer sentir bien a los demás y todo eso, pues se frustra mucho, porque realmente es muy difícil tener contento a todo el mundo, es muy, muy difícil. Pero al Señor sí podemos hacer todo lo posible por intentar tener lo más contento posible al Señor. Esa es nuestra labor. Entonces,
yo iba para un purgatorio en el sentido de tiempo y de pena, pues por sobre todo por eso, por cómo y por el bien que había dejado de hacer, por a purificar todas esas cosas que yo había visto en ese juicio que yo no había hecho bien, o sea, yo iba a purificarme todo eso porque sentía la necesidad, o sea, es que no era solamente una obligación, para mí, esa fue mi sensación, una necesidad. Pues yo, ¿cómo me voy a parecer así? Así el Señor me hubiera dicho, está bien, camínate, vas ya conmigo para el cielo. Yo creo que yo hubiera dicho, no, no puedo, no puedo, no me siento en las condiciones para presentarme sobre todo al Padre Celestial, porque ahí ya entendí, es cuando ese momento, en ese momento yo me devuelvo a cuando me quería ir con el Señor y abrazarlo y fundirme dentro de Él y irme para poderme ir con el Padre Celestial, porque esa era mi anhelo, volver a los brazos del Padre. Ahí como que yo hago ese momento donde digo, yo cómo quería hacer esto estando así. ¿Cómo? Yo no estaba preparada para ir a presentarme ante el Padre, porque es verdad que es como llegar a la fiesta. Si a ti te invitan a la fiesta, tú no vas a llegar sucio, desarreglado, tú no vas a llegar con las manos vacías, sin el regalo para el festejado. Tú quieres llegar lo mejor posible, por eso a mí me gusta mucho esa idea de que el purgatorio es como un salón de belleza, donde tú vas a embellecer esa alma que de pronto se ensució, se afeó a lo largo de los años, porque es que si entendiéramos la grandeza de la belleza de un alma, eso es algo que no hay palabras humanas para describir la belleza del alma, pero cuando yo entré en conciencia de que tenía que ir al purgatorio, yo vi que mi alma no estaba así como debía estar, como cuando yo experimenté esa inocencia y esa pureza cuando llegué ahí a la presencia de Jesús. Entonces, uno debe luchar por cada día, embellecer esa alma, ¿sí? Con los actos de caridad, con cada acto hecho con amor, porque a veces uno piensa que tiene que hacer cosas demasiado grandes para poder entonces alcanzar esa santidad. Y a veces son con las cosas más mínimas de tu cotidianidad, con el hecho de levantarte y hacer tus deberes con amor, con que cada acto sea un acto de caridad, que te levantaste a tener que hacer un desayuno para tus hijos, que ese desayuno sea hecho con todo el amor, con toda la caridad, con toda la bondad, entregado con todo el amor, la caridad y la bondad. En esos actos, ahí es donde se embellece el alma, se entra en esa comunión con el Señor, con esa gracia, con Mamita María, que yo pienso mucho en esos actos constantes y permanentes de caridad entre la Sagrada Familia, los que se hacían entre ellos a diario, a cotidianidad, esos son los que tenemos que vivir en el entorno de nuestra familia. Entonces, yo sabía que tenía que ir a purificarme, que yo no podía entrar así y tenía que ir a pagar ese purgatorio. Llega un momento en que el Señor, bueno, en que yo ya soy consciente de que estoy viviendo esa realidad, pero llega un momento en que Mamita María, sé que ella era la que había intercedido y en que el Señor me devuelve aquí, así como entré en ese estado que yo no lo puedo explicar, de un momento a otro yo me vuelvo a ver en ese hospital, en la camilla, con esos dolores terribles otra vez, con esa conciencia otra vez acá de la tierra, con todo lo que yo estaba viviendo. Yo estaba jugada en sudor, mojada por todo lado, yo estaba. Y en ese momento entra mi esposo y yo lo que le digo es, por favor, tráeme el sacerdote, porque yo dije, si el Señor me va a llevar, yo quiero confesarme de todo lo que yo vi, aunque era muy corto el tiempo, porque a la par entraron unos paramédicos que me dijeron que me iban a llevar porque me iban a hacer una cirugía de urgencias. Entonces el padre alcanzó a llegar y yo recuerdo esa confesión
de una manera muy especial porque yo no vi al Padre, yo vi a Jesús. Y ahí fue cuando yo digo, sí, es Jesús el que está en el sacramento, el que nos recibe la confesión, el que está ahí para también darnos la absolución, para perdonarnos. Por eso es tan importante acudir a este sacramento, porque es verdad que es Jesús quien imparte este sacramento. Y yo me confesé con él y yo lo único que le pude decir en ese momento, como ya me iban de urgencias rápido a llevar, lo que el Padre alcanzó poniéndome la estola y yo le alcancé, que pido perdón por todos los pecados que yo he cometido en mi vida, por todos los, o sea, me alcancé a hacer una confesión donde el Padre ahí me dio la absolución, pero yo veía a Jesús y rápido me llevaron los camilleros y camino a la sala de cirugía. Yo alcancé a decirle a mi esposo que lo amaba, que lo perdonaba, que por favor cuidara mucho a las niñas, o sea, como despidiéndome, porque yo dije, yo no sé si yo voy a volver, si yo me voy a quedar en esa cirugía. El Señor ya me mostró para dónde yo voy, pero ya me alcancé a despedir de Él. Me fui a la cirugía y entró en una paz. Yo no sé qué pasó, pero a mí no me habían puesto nada, no me habían puesto ningún analgésico, nada, pero de un momento a otro se me quitaron los dolores. Y entré en una paz y me ponen la máscara de anestesia y volteo a mirar a mi derecha y cuando veo, ahí está San Martín de Porres con la escobita, el perro, el gato y el ratón. Ese es otro de mis mejores amigos. Entonces, ay, eso me dio más paz todavía, me dio una alegría, me dio un gozo, y ahí entonces hasta que me quedé dormida empecé a invocar una cantidad de amigos, otros santos. Ahí empecé a invocar a un montón de santos y me quedé ya dormida pues para la cirugía. Y ya después salgo de esta cirugía con muchísimo dolor, con mucho dolor, a pesar de que tenía morfina, pero con mucho dolor, pero con inmediatamente reacciono. Lo que yo digo es, estoy acá, el Señor me dio otra oportunidad, Dios me permitió estar acá en la tierra, no me morí, estoy acá, pero inmediatamente sentí que me dijeron, vas a cargar una cruz, y una cruz muy pesada. Y ahí empezó como todo mi proceso en el hospital, ofreciendo, porque realmente fue muy duro esa recuperación, ese posoperatorio. Tuve muchísimas complicaciones, muchas novedades con esta cirugía, luego me tuvieron que hacer otra, y ahí después pasaron las otras intervenciones con las otras hospitalizaciones, y de ahí para acá he venido cargando la cruz que el Señor generosamente me ha dado, que le digo al Señor, gracias por mi cruz, porque en mi cruz he aprendido muchas cosas, porque el Señor se ha manifestado cada día de mi vida en esa cruz, porque sigo aprendiendo, porque no llegué flotando, porque a veces hay personas que imaginan que cuando uno ha tenido este tipo de experiencias, uno ya llega santificado de haber vivido eso. Y no, yo soy la mujer más común y corriente del mundo, que sigo pecando, todos los días me equivoco, me toca estarme confesando, soy una mujer común y corriente, no tengo nada de especial, pero sí un anhelo y un deseo muy grande por la santidad, porque sé que es la única forma de llegar al cielo, porque mi deseo y mi anhelo más grande es el cielo. Para mí, para mis seres queridos, para todos. Yo todos los días le digo al Señor, yo quiero a todos en el cielo, Señor, mi familia de sangre, mi familia política, mi familia espiritual, mis amigos, mis conocidos, mis pacientes, mis enemigos, a todos los quiero allá, a todos. Y oro por todos, porque es que hay que ganarse el cielo, y entre más almas haya en el cielo y entre más bienaventurados lleguen al cielo, mayor será la gloria para los que estemos allá. Entonces, pues, hay que desear el cielo para todos, incluso para los más malos. No hay que desear la condenación, solamente la salvación. Entonces, pues han sido muchas más cosas que el Señor me ha dejado vivir durante estos años en mi vida, pero pues esta ha sido así. Yo sé que
que a grandes rasgos mi experiencia, y les doy las gracias por escucharme, por permitirme compartirla, ti Gaby, pues por esta invitación tan especial, que todo sea para la gloria de Dios, y quiero dejarlos con una frase muy linda que el Señor me regaló después de salir de todo esto, que es: que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor. Que así sea. Sandy, ¿te puedo hacer otra pregunta? Bueno, referente al purgatorio, antes de despedirnos. ¿Tú lo viste como un lugar? ¿Viste más personas? Si podrías ahondar un poquito más ahí. Bueno, Ajá. Bueno, para mí sí es un lugar. Yo lo viví como un lugar, pero es más un estado que un lugar. Para mí, esa es como mi explicación desde mi experiencia, pero yo sí lo sentí, no solo como un estado, sino como un lugar físico. Un lugar donde hay diferentes niveles, donde hay diferentes purificaciones, por así decirlo, según lo que cada alma tenga que purificar. Hay niveles que el nivel más bajo, pegado al infierno, donde todavía las almas pueden sentir el tormento de los demonios, donde todavía las almas pueden sentir muchas cosas muy fuertes porque están ahí pegadas al que podrían experimentar más lo que experimenta un condenado, pero ellas saben que van a salir de ese estado. Y uno, a medida que va purificando según los pecados, va subiendo. Yo lo veía como un lugar donde pueden ir subiendo de nivel hasta llegar a un nivel donde ya de pronto no hay un sufrimiento, o más bien el sufrimiento único es el anhelo de estar ya con el Señor, saber que ya, porque todo el tiempo en el purgatorio hay un anhelo permanente, todas las almas, de estar ya en ese gozo y en esa felicidad que ya conocen, porque ya la conocen con el Señor, de estar con el Señor ya, que este purgatorio se acabe ya, para estar ya en el gozo y en la plenitud, en la unión con el Señor. Por eso el tormento más terrible del infierno es que las almas saben que nunca más, por toda la eternidad, van a volver a experimentar ese gozo y ese amor de Dios, a pesar de saberse amados, porque el Señor jamás los deja de amar, y eso los atormenta más. Eso es una cosa horrible, pero yo sí lo experimenté, pero digamos que en ese momento no recuerdo, porque hay cosas que el Señor me dijo, que habían cosas que yo había vivido allá que no las recuerdo acá. Hay cosas que las he ido recordando con el pasar de los años, el Señor me reaviva ciertas cosas, pero hay cosas que Él me dijo que no las voy a recordar, que no las necesito recordar acá, y yo lo entiendo porque hay misterios del Señor que Él no los revela acá porque no es necesario revelarlos, pero todos los vamos a conocer en la gloria. Pero sí, cosas que he vivido con almas después de esta experiencia, o sea, sí me han pasado cosas con almas del purgatorio, he tenido muchas vivencias con almitas por ejemplo, en alguna oportunidad veía muchísimas, entraba a un templo y empecé a ver en el techo y estaba lleno de almas y tenían ropas de diferentes épocas. Yo podía ver que eran y cuando de pronto me doy cuenta, eran almas, todos los que estaban en ese momento eran abogados. Eran abogados. Y entonces el Señor me dice que hay muchos en el purgatorio, porque, bueno, una de las cosas es que hay muchos detalles que a veces se pasan, pero yo respondía también por mi profesión como psicóloga delante del Señor. Hubo un momento en que yo respondía por mi profesión como psicóloga, y Él me muestra que no todas las profesiones u oficios van a responder igual delante de la presencia del Señor, unos más que otros. En mi caso, esta profesión sí es tiene que responder de una manera muy fuerte ante el Señor, y los médicos, todas las profesiones que tengan que ver con la vida, pero sobre todo por ejemplo, la de los abogados, porque él me hablaba y me manifestaba que a través de esta profesión se cometían muchas injusticias, que habían muchas injusticias, y que entonces que ellos estaban pagando por cosas en las que habían sido cómplices, donde se habían cometido muchas injusticias. Entonces, porque
yo sabía que todos eran abogados, así. Otra donde me encontraba en un camino con San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio, y empezábamos a caminar, a subir, así como una montaña, a subir hacia arriba. Y cada vez que empezábamos, íbamos los tres caminando y cada vez se unían se unían personas, pero ya después sabía que eran almas con un cirio encendido. Y era una procesión en ese recorrido, como subiendo una montaña hasta la cima. Entonces ahí entendí que eran almas del purgatorio que ya estaban en ese proceso, y obviamente que hay santos que interceden, todos los santos, pero hay unos de manera muy particular que interceden mucho por las almas del purgatorio, oran mucho tienen una devoción y hacen una intercesión muy especial, y en este caso pues fue San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio. He tenido experiencias con almas como alguna vez tuve que ir a vivir a un pueblito y no nos habíamos dado cuenta, pero la casa donde llegamos a vivir quedaba cerca del cementerio. Entonces, eso para mí fue, porque yo sentía absolutamente todo, de entrada a la llegada. Y ahí me pasaron muchísimas cosas, pero recuerdo especialmente un alma muy particular porque me impresionó muchísimo, me asustó muchísimo. Era un alma de un hombre muy alto, estaba todo vestido como de jean, no sé cómo de jean, de mezclilla, creo que en otros países le dicen mezclilla, de arriba abajo, pero completamente desgastado, sucio, envejecido, y empiezo a orar por esa alma. Ya después, porque me asustó, me espantó, o sea, me espantó mucho, pero yo dije, bueno, es un alma, empiezo a orar por el alma, y ya después empiezo a ver que ropa que llevaba ya estaba limpia, o sea, es como que siempre han sido situaciones donde oración, y sí he tenido también experiencia con almas de familiares, de personas que han fallecido, que se manifiestan después de su fallecimiento. Pues no sé, yo pienso que yo creo que me quedó vas a tener que contar. También nos lo vas a tener que contar en otro episodio. Entonces ha sido de pronto, pues por lo que les conté al inicio, que mis abuelas tenían estas experiencias, y pues por haber vivido también esto que el Señor me permitió, hay como, no sé, esa sensibilidad especial, aunque yo le digo al Señor que yo todavía no estoy así como tan preparada como María Sima para que me las ponga porque todavía me da cierto susto, o sea, porque como hay experiencias con el maligno que son, pero uno puede diferenciar. Hay un momento en que uno se da cuenta que es un alma del purgatorio y no que es un demonio, o sea, el demonio, tú empiezas a orar y se va de una vez, no se queda, las almitas sí, porque necesitan la oración. Así es. Pero sí. Randy, yo recuerdo que en tu testimonio, porque lo vi hace muchos años, mencionabas ya hace rato decías la importancia de perdonar, o sea, que quiere uno perdonar cuando estás en el purgatorio, porque es algo imperativo, es una necesidad del alma, porque el alma salvada ya no puede tener un ápice de pecado, y el espíritu de no perdón, pues no va con un alma que está salvada. Entonces yo recuerdo que en tu testimonio mencionabas que tú habías pasado un episodio muy difícil en tu infancia. Sí. Algo así de un abuso. Sí, un abuso, y eso lo veo allá, y veo a la persona, o sea, obviamente dentro de esas imágenes a tamaño natural veo a la persona, y yo lo único que puedo decirles es que yo lo único que sentía era el amor del Señor por esa persona, y yo ya no sentía ninguna rabia, ningún resentimiento, nada. Yo lo único que quería era que él sintiera ese amor de Dios, que se viera amado por Dios, que supiera que yo ya lo había perdonado. Y entonces el Señor me dice, bueno, si eso fue importante, me dice, vas a tener que poner la otra mejilla. Y entonces yo no entiendo a qué se refería con eso, y me dice, o sea, ya después entiendo que el poner la otra mejilla es ir a perdonar, o sea, me hicieron el daño y tengo que ir a perdonar. Entonces parte de la misión que el Señor me pone después de darme esa oportunidad y salir de esa situación, de darme esta nueva oportunidad en la tierra, es que yo tenía que ir a decirle a esa persona que la había perdonado. Y pues para eso pasó, o sea, fueron muchas cosas, porque es que el diablo le pone a uno tantas trabas, o sea,
Inicialmente era porque yo no podía salir, porque estaba en recuperación, y él nunca fue a visitarme. Yo estaba esperando que de pronto fuera a visitarme, pero nunca fue a visitarme. Entonces yo dije, no, cuando yo ya esté recuperada, voy a ir a buscarlo, a hacer lo que el Señor me pidió. Y entonces pasa el tiempo, ya me empiezo a recuperar, ya empiezo a salir de casa, pero siempre era, no, es que toca ir a visitar a no sé quién, o sea, siempre los fines de semana o alguna cosa que yo supuestamente tenía previsto ir a hacer esa visita, siempre pasaban otras cosas, otros compromisos y nunca lo hice. Hasta que llegó el año en que yo cumplí un año de mi experiencia. Ese día yo estaba en la comunidad dando mi testimonio. Ese día, un año después, y yo apenas cojo el micrófono, yo no puedo hablar, porque en ese mismo momento el Señor me dijo, has tenido un año de gracia y no has hecho lo que te pedí. Yo me puse a llorar, yo era llorando hasta que logré tranquilizarme y le pedí disculpas a las personas que estaban allí. Les dije que me perdonaran, pero el Señor me había acabado de recordar que yo tenía un compromiso con Él y que ya ha pasado un año y no lo he hecho. Y le dije en ese momento al Señor, Señor, yo no fui capaz, hazlo tú por mí. Ponme la persona, ponme el día, la hora, hazlo tú por mí. Y ya después de eso llegó el día de mi cumpleaños, un 6 de septiembre es día de mi cumpleaños, y en la Eucaristía de mi cumpleaños yo sentí que el Señor me dijo, hoy te voy a dar un regalo especial. Y yo, pero qué más especial que esta Eucaristía, esto es lo más grande, esto es lo mejor, o sea, para mí el regalo más grande que me pueden dar es una Eucaristía, y las personas que de pronto me llegan y me dicen, mira, pagamos esta Eucaristía por ti, saben que lo saben porque yo me pongo a llorar de la emoción y de la felicidad. O sea, eso es el regalo más grande que me pueden dar, es que me digan que pagaron una Eucaristía por mí y por mi familia. O sea, no. Entonces yo, ¿qué más regalo que este? Y entonces él me dijo que me tenía un regalo. Entonces ese día había un almuerzo en la casa de mis papás por mi cumpleaños, vamos a la casa de mis papás y escucho que él llama y dice que tiene que pasar a recoger algo. Y entonces ahí en ese momento sentí en mi corazón, es hoy, es este el momento. Y yo empecé como a debatirme ahí esa pelea, ¿no? Del enemigo que no, eso es su cumpleaños, ¿qué va a hacer eso hoy? No, eso en otro momento, no sé qué, pero interiormente sí, es el momento. Y entonces llega él y de verdad llegaba de entrada por salida y saluda a todo el mundo, fue y recogió y entonces, y hasta el último momento yo estuve en esa lucha espiritual de sí, de no, hasta que ya el Señor me empujó, me levantó y me empujó y lo frené y le dije, no, espera que necesito hablar contigo. Él se quedó como impactado. No esperaba que yo fuera a hablar con él, nos fuimos aparte y yo empecé a decirle que yo quería que él supiera que lo que había pasado, que yo ya lo había perdonado, que yo había tenido una experiencia muy especial con el Señor, que yo lo había visto en la eternidad, que yo solamente quería que él sintiera el amor del Señor, que supiera que yo ya lo había perdonado, que yo no tenía nada para él. Y en ese momento el Señor empieza a decirme en mi interior, pídele perdón. Y yo por dentro, no, pero ¿por qué, Señor? O sea, yo dije, yo no le había hecho nada malo, yo era una niña de 5 años, pues, ¿qué le hice? O sea, pero el Señor me lo repitió, pídele perdón. Y yo le hice caso al Señor y yo entonces le dije, y yo te pido perdón si yo te he hecho algo, si también te he herido. Y él ahí en ese momento se puso a llorar como un niño. Y empezó a decirme, no me pidas perdón, tú no me pidas perdón, tú no me hiciste nada, quien te hizo daño fui yo, perdóname. Dios quiso que yo tuviera ese gesto de humillación al pedirle perdón para que él tuviera la gracia de sacar eso de su corazón y de también pedirme perdón directa, de decírmelo. Y ahí nos abrazamos. Y en ese abrazo yo pude ver que a él le habían pasado cosas de niño, que lo habían llevado a todo esto, pude entenderlo y pedir en oración que fuéramos preservados, su familia, la mía, de eso, porque esas cosas se van repitiendo de generación en generación. Entonces fue un momento muy bonito,
Hoy día yo puedo verlo, sentármele al lado, abrazarlo, saludarlo con cariño, le quiero lo mejor para él. Dios hace las cosas maravillosas y ese perdón del Señor en el corazón es maravilloso porque con ese perdón de Dios yo pude hacer ese acto ese acto de perdón con él. ¿Y tus papás supieron lo que a ti te sucedió, Sandy? Sí. Después de eso, claro, ya con mi testimonio, pues claro, ya mi familia sabe, yo no quiero que sepan quién es. Mis papás saben, pero yo no quiero que todo el mundo sepa quién es, no me interesa que todo el mundo sepa quién es, ni nada, para nada, no me interesa eso. Pero pues ellos supieron y eso fue una bendición también porque ahí empezó mi mamá, mis hermanas, bueno, algunas que empezaron a manifestar y hablar que también les había pasado, no necesariamente con la misma persona, pero que también habían vivido eso, entonces también Dios se valió de esto para ayudarlas a hablar a ellas para que también empezaran a sanar. Claro. Entonces, gloria a Dios, todo el Señor lo permite por algo muy bueno. Fue un acto de liberación y de sanación que Dios hizo, ¿verdad? Aquí se confirma el dicho que dice que no hay mal que por bien no venga, porque Dios saca grandes bienes de los males que nos suceden en la vida. Así es. ¿Verdad? Así es. Pues bueno, todo para gloria de Dios. Sandy, muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Gaby. Ay, no, muchas gracias a ustedes, a todos por este espacio y que el Señor me los bendiga muchísimo, amén, muchísimo, muchísimo y me encomiendo mucho en sus oraciones. Claro que sí, nosotros en las tuyas. Que Dios te retribuya miles de bendiciones a ti y a tu familia, que nos ayude a caminar hacia la salvación de nuestras almas, a perseverar y a rezar mucho por nuestros difuntos, que ahora sabemos más que nada cuánto necesitan de nuestras oraciones, y que el día de mañana que nos toque a nosotros ser llamados a la presencia de Dios, pues recibamos también un acto de misericordia, de que alguien ruegue por nosotros si es que llegamos al purgatorio, ¿verdad? Porque es difícil entrar al cielo de inmediato. Entonces, pues bueno, que Dios nos dé esa gracia. Sandy, nos despedimos con una oración. ¿Qué te parece si tú no la diriges? Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este momento que nos has permitido vivir, por este encuentro con todos estos hermanos que nos ven desde el día, la hora, el momento en que tú designes para que cada uno de ellos se encuentre con este testimonio para tu gloria. Te pedimos que nos bendigas a todos con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo, que derrames tu gracia en nuestros corazones para que tengamos una verdadera y santa conversión, para que tú salves nuestras almas para tu gloria, para que nos puedas llevar un día a tu presencia en el cielo, Señor, para gozar contigo, Señor, de esa eternidad creada. Te pedimos, Padre Celestial, que nos llenes de tu amor y de tu misericordia cada momento, cada instante de nuestras vidas. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio para que muchas en este momento puedan subir a tu presencia y gozar de esa eternidad. Te pedimos por todas las necesidades del mundo entero, por las familias en el mundo entero, los matrimonios, los niños, tus niños, Señor, por todas las necesidades, por todo lo que está pasando este mundo en esta época actual. Señor, ten piedad y misericordia. Guíanos con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo, con la mano de Mamita María, de Papá San José, de San Miguel Arcángel en esta batalla que nos encontramos. San Gabriel y San Rafael y todos los coros angélicos, de todos nuestros ángeles de la guarda, que seamos guiados y llevados de su mano para poder estar contigo un día en tu presencia, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que has derramado en este momento, por las bendiciones que derramarás, que para ti sea hoy y siempre el honor, el poder y la gloria. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchas gracias, Andy. Que Dios te bendiga y pues amén, estamos en comunicación. Claro que sí. Dios te guarde. Amén.